de México revela la identidad del líder del rancho Izaguirre y toma la controversial decisión de no investigarlo como un campo de exterminio. Increíble situación en Washington. Un periodista termina en la insólita situación donde accidentalmente recibe mensajes con planes de guerra. Un padre de familia regresa a su casa luego de ser arrestado por agentes de ICE y nos cuenta cómo esta pesadilla casi destruyó a su familia. Autoridades interceptaron 3 vehículos donde venían más de 100 inmigrantes de distintas nacionalidades. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Yo soy Alexandra Estergios. Vamos a iniciar porque durante más de un mes el presidente Donald Trump ha estado promocionando el 2 de abril como un evento mundial de aranceles. De hecho, lo ha llamado el Día de la Liberación. Pero esta es una historia que continúa tomando giros. Y hoy funcionarios del gobierno están tratando de reducir las grandes expectativas. El mandatario dijo hoy que es posible que excluya algunos aranceles de sectores específicos, mientras aplica impuestos a las importaciones a países como China, México y Canadá, que según Trump se han estado aprovechando de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a su secretario de Comercio. What is so exciting is April 2nd is just around the corner, and that's American Liberation Day. That's the day when the rest of the world starts to treat America with respect. And your leadership, understanding how the rest of the world treats us and what balance and what fair trade finally is going to take care of America. It's going to launch the External Revenue Service to start to build the power and prestige of America back. El presidente también dijo que pronto anunciará aranceles a los automóviles, al aluminio y a productos farmacéuticos. Por otra parte, imagínese que oficiales de la Casa Blanca lo añadan a un chat secreto por accidente y sin saber le compartan a usted planes de guerra que ocurrirían ese mismo día. Esto precisamente fue lo que pasó al periodista Jeffrey Goldberg, quien actualmente trabaja como jefe de la revista The Atlantic. El periodista lo narró de la siguiente manera. El mundo se enteró poco antes de las 2 de la tarde, el pasado 15 de marzo, de que Estados Unidos estaba bombardeando Yemen. Sin embargo, yo supe 2 horas antes de que el ataque ya iba de camino. La razón por la que lo supe es que Pete Hegseth me había enviado un mensaje de texto con el plan de guerra a las 11:44 de la mañana. Y aquí vemos en estas imágenes del bombardeo al que hace referencia el periodista. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional declaró que está investigando cómo fue que se añadió al periodista en el chat. Esta fue la respuesta del secretario de Defensa con respecto a esta noticia. You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the hoaxes of Russia, or the fine people on both sides hoax, or suckers and losers hoax. So this is the guy that peddles in garbage. I've heard I was characterized. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. Por otro lado, el presidente Trump dijo que no sabía nada de esta situación. Por supuesto, estará al tanto. Los nazis recibían un mejor trato. Así lo dijo este lunes la jueza Patricia Millet, refiriéndose a los venezolanos deportados hacia El Salvador. La jueza se quejó que no había ningún procedimiento para notificarle a las personas. Además, señaló que los nazis recibieron juntas de audiencia y estaban sujetos a regulaciones establecidas, mientras que los supuestos miembros del Tren de Aragua no recibieron tales derechos. Y respecto a este tema, un bufete de abogados presentó una demanda ante la Corte Suprema de El Salvador en defensa de 30 ciudadanos venezolanos de los 238 que fueron deportados por Trump y enviados a la megacárcel de El Salvador bajo la acusación que eran miembros del Tren de Aragua. Escuchemos lo que pide uno de los abogados involucrados en este caso. Primero, que sean puestos inmediatamente en libertad y en su defecto que se haga un traslado y una repatriación ordenada y sistemática como nuestras leyes de inmigración la tenemos. Si nuestra ley de inmigración es fabulosa, es una excelente ley, que se aplique esa legislación. Para las 238. Para los 238. Aunque el abogado solo representa a 30 detenidos, dijo que todos los venezolanos detenidos en El Salvador van a solicitar a la justicia salvadoreña la justificación de su encarcelamiento.
Por otra parte, un operativo migratorio en Houston resultó en la detención de más de 119 personas, incluyendo a Eric Payan, un comerciante sin antecedentes criminales. Su arresto por ICE no solo afectó su negocio, sino que dejó a su familia en una situación desgarradora. Hoy Edgar Camargo habló con él y con su familia después de regresar a su hogar. Vamos a ver la historia. Recientemente se llevó a cabo un operativo de inmigración en el noroeste de la ciudad de Houston, específicamente en una comunidad conocida como Colony Ridge o Terrenos Houston. El gobernador de Texas coordinó este operativo en el que diversas agencias estatales y federales colaboraron para arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales que residían en la zona, resultando en la detención de más de 119 personas. Y cuando le pusieron las esposas fue cuando sentí tan feo que se lo estaban llevando cuando lo subieron al carro. Las acciones que hicieron, la de cuenta como si fuera un delincuente, como si ellos supieran que yo era alguien peligroso. Entre los detenidos se encontraba el señor Eric Payan, dueño de una llantera quien no tiene antecedentes criminales y fue arrestado por ICE. Hoy, 27 días después de su detención, el señor Payan intenta recuperarse tanto económica como emocionalmente tras haber sido privado de su libertad. Es preocupado porque no sé cómo le iba a hacer, porque ella siempre ha estado en la casa. Tras su detención fue llevado a un centro de detención migratoria donde enfrentó maltrato por las autoridades y la incertidumbre de un posible proceso de deportación. Yo salí bien malo. De hecho, todavía estoy malo, todavía no estoy bien al 100. Pero sí, yo puse 5 quejas diarias, una diaria y no, como si fuéramos animales. Su esposa, hijas y nieta dependen tanto económica como emocionalmente de él y nos narra con nostalgia la emoción que sintió al ver a su familia al ser liberado. Cuando yo lo vi a él entrar a la casa, yo ahí sí lloré, yo ahí sí le dije, tuve tanto miedo. Afortunadamente, el señor Payan logró reunirse nuevamente con su familia. Su pequeña nieta, su esposa y sus hijas intentan retomar poco a poco su vida normal. Sin embargo, la experiencia dejó secuelas emocionales profundas tanto en él como en sus seres queridos. Para Noticias Estrella TV, desde Houston, Texas, Edgar Camargo. Y ponga mucha atención porque la administración de Trump busca cambiar el proceso legal para los menores no acompañados que llegan de forma irregular a Estados Unidos. La nota es de Ángela González, desde Nueva York. La Oficina para el Reasentamiento de Refugiados, encargada de los menores que llegan a Estados Unidos sin acompañante, eliminará la norma que prohibía denegar su liberación basada en la situación migratoria del patrocinador. Anteriormente, los menores en custodia eran entregados a sus patrocinadores, generalmente padres o familiares, mientras las autoridades migratorias evaluaban sus casos. Lo más grave es que, obviamente, como hemos dicho, disuade a las familias de ayudar a sus propias familias por miedo a la deportación. Muchísimos niños que llegan no tienen en realidad a nadie, y muchísimo menos un ciudadano americano. Según reportes, ICE estimó en 2018 que un 80% de los patrocinadores carecían de estatus migratorio. Muchos de los menores sin acompañantes que comenzaron a llegar hace más de una década lograron una visa juvenil a través de un patrocinador que les permitía resolver su estatus migratorio, nos dice este activista. Yo soy guardián legal de más de 200 jóvenes en estos 20 años. Esto les permite a los jóvenes garantizarles un futuro para que puedan prontamente tener su permiso de trabajo, puedan ser residentes y ya muchísimos, la mayoría ya son ciudadanos, ¿no? Activistas han denunciado la suspensión de otros programas federales como el que brindaba representación legal a los menores en los tribunales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Ángela, por tu reporte. Y en México, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer nuevos detalles de la investigación sobre el rancho Izaguirre. El secretario confirmó el arresto de José Gregorio, conocido como el Astra, quien sería el encargado de reclutar personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno detectó 39 cuentas de TikTok donde reclutaban personas bajo falsas ofertas laborales. El secretario también dijo que no había indicios de que el rancho hubiera sido utilizado como campo de exterminio. Vamos a escucharlo en sus palabras. No tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento.
La versión del secretario se opone a la del fiscal general, quien la semana pasada precisó que en el lugar se encontraron restos humanos. Y para ampliarnos más sobre lo que dijo el secretario de Seguridad de México respecto al rancho Izaguirre, no usado como centro de exterminio, tenemos con nosotros vía Zoom al analista de Seguridad Pública y Justicia, Julio Guillén, que me da muchísimo gusto saludarte. Julio, primero que nada, ¿qué piensas tú sobre la decisión de no categorizar el rancho Izaguirre como un campo de exterminio? ¿Hay o no evidencia de esto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estas primeras investigaciones que está realizando por su parte la Secretaría de Seguridad Pública están arrojando como un campo de adiestramiento. Lo que hay que también tomar en cuenta es que están señalando que sí hubieron homicidios de algunas personas que se negaron a participar en estos adiestramientos o participar como miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y entonces sí podemos partir de que en ese rancho, al parecer, según lo dijo José Gregorio, sí se cometieron homicidios. Y ahora el tema sería ver en dónde están estos cuerpos, en dónde están estos restos y cuáles van a ser las actividades de la Fiscalía, principalmente como parte acusadora y principal autoridad investigadora de identificar a las personas que fueron asesinadas, según dijo esta persona que le apodan El Astre. Y sobre todo, Julio, sacar la verdad a relucir, porque ahora claro que la opinión pública está dividida debido a estas versiones contradictorias. Por una parte tenemos a las madres en búsqueda de sus hijos que tienen una versión, ya lo hablábamos el secretario de Seguridad, y también, por supuesto, otro tipo de versiones. ¿Qué va a ocurrir con todas estas contradicciones? Me parece que en México hemos tenido un problema reiterado en cuanto a la confianza para las autoridades. En algunas ocasiones hemos tenido, como en el caso de Ayotzinapa, una verdad histórica que después se fue desmontando, ahora una nueva investigación que ha salido con el gobierno anterior y este gobierno, pero en este caso del rancho Izaguirre me parece que los colectivos de padres y madres de personas desaparecidas necesitan tener una certeza sobre lo que está sucediendo en ese rancho y sobre todo la autoridad tendrá que tener pruebas suficientemente precisas, claras y contundentes para que le den a estos padres y a estas madres sobre todo tranquilidad de lo que sucedió en este rancho, porque pareciera que hoy en día las personas que se dedican a la delincuencia organizada y que participaron en estos actos son los que están narrando su versión de los hechos como si esta fuera la última versión. Y me parece que tiene que ser una investigación seria, completa y sobre todo imparcial, que dé la verdad más cercana a los padres y a las madres de estas personas. Totalmente, que al final eso es lo que ellos necesitan. Julio, ¿qué te parece cómo te parece el manejo de las autoridades con respecto a la estrategia de seguridad que están teniendo y llevando a cabo? Creo que están siendo muy cuidadosos en información que están haciendo pública. Me parece también que deben de tener mucho más cuidado con los padres y las madres, porque al final del día son las víctimas indirectas de estas desapariciones. Y tampoco minimizar el hecho de que si estos criminales han dicho que ahí asesinaban a las personas, me parece que lo mínimo que podríamos estar esperando es que identifiquen a estas víctimas de homicidio y tener una película completa, no solo del dicho de los delincuentes, tener el dicho de una investigación formal y completa. Julio, por último, sabemos que este rancho no es lo único que ha sucedido y no es el único evento aislado que tenemos en el país, en México, por decirlo de alguna manera. ¿Esto marcaría algún antecedente en cuanto a la estrategia de seguridad que debería de continuar el gobierno en otros lugares que se encuentren en un futuro y que ya se han encontrado? Sin duda, este es un parteaguas para esta administración y su plan que tienen de seguridad y sobre el tratamiento de personas desaparecidas. Sí tenemos un problema muy grave en México por el número de personas que cada mes están siendo mayores los números de personas desaparecidas. Platicábamos en algún momento sobre las prácticas que utilizaban desde los años 2000 a través del pozolero, por ejemplo, para un cártel también del narcotráfico. Entonces, sin duda, este caso va a marcar también parámetros sobre cómo esperaríamos la actuación por parte de las instituciones de seguridad pública y la atención a las víctimas. Julio Guillén, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos un panorama mucho más amplio y detallado de lo que está sucediendo en temas de seguridad en estos momentos en México. Muy buenas noches. Buenas noches.
Gracias. Es momento de hacer una breve pausa, pero no se despegue. Al regresar, le tenemos más información. Autoridades guatemaltecas rescatan cerca de 100 migrantes que viajaban hacinados. Los detalles del operativo se los tenemos aquí al volver. Regresamos para informarles que las autoridades guatemaltecas interceptaron 3 vehículos donde venían hacinados más de 100 inmigrantes de distintas nacionalidades que iban con destino a Estados Unidos. Nuestro corresponsal José Flores nos tiene todos los detalles del operativo donde también se logró la captura de los coyotes. La policía guatemalteca capturó a 3 coyotes que trasladaban en 2 buses y un vehículo a más de 100 migrantes de distintas nacionalidades que pretendían llegar hasta la frontera con México para luego continuar con su camino irregular hacia Estados Unidos. Se ha logrado a través de la información y la investigación determinar que hay estructuras que se dedican directamente a cometer este delito. Estas estructuras trabajan en diferentes sectores, trabajan en áreas fronterizas y también le dan acompañamiento en el traslado de las áreas fronterizas hacia el área occidental, que es precisamente donde ellos usan para poder llegar a Estados Unidos. Los indocumentados ingresaron de forma irregular por la frontera con Honduras y eran originarios de Venezuela, Honduras, Haití, Cuba, Chile, Eritrea y Uzbekistán, y muchos de los indocumentados viajaban con sus pequeños hijos, quienes presentaban distintos problemas de salud. A los coyotes no les interesa poner la vida en riesgo de cualquiera. Lo que ellos necesitan y quieren es el dinero. No importa que la vida de los indocumentados se arriesgue. Pues todo esto es por dinero. Los migrantes no solamente viajaban hacinados en los vehículos, sino que iban con poca agua y comida, por lo que la policía inmediatamente les brindó ayuda alimentaria y otros recibieron atención médica. Sí, iban varios niños. Tenemos, por ejemplo, en el bus que iba para Escuintla, iban más de 12 menores de edad. Se les da la ayuda necesaria y después de ello, pues el protocolo y las leyes vigentes de nuestro país nos demandan pues retornarlos a su país de origen. Luego de ser capturados, los coyotes fueron trasladados a esta comisaría, donde se encuentran detenidos bajo extremas medidas de seguridad para evitar de que se fuguen. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Estas son las imágenes de un ataque israelí llevado a cabo la noche del domingo, que tuvo como objetivo un hospital en la Franja de Gaza, donde se encontraba Ismael Barhum, líder político del grupo Hamas. En el ataque murieron al menos 5 personas, incluido el líder. Desde que terminó la frágil tregua entre Israel y Hamas, la ofensiva de Israel se ha intensificado y, según reportes, el número de palestinos muertos ya sobrepasó los 50,000 desde que empezó la guerra en octubre en el 2023. Con esto hacemos otra breve pausa, no se despega. Al regresar le diremos por qué el presidente Donald Trump no le gusta la pintura que hicieron sobre él. Aquí se lo contamos. El presidente Donald Trump acusó al gobernador de Colorado de exhibir un retrato suyo distorsionado a propósito. El cuadro fue develado el domingo en el Capitolio de Colorado. El mandatario mostró su enojo en su red social Truth Social, diciendo, y cito lo siguiente, que la artista había perdido su talento con la edad, pues el retrato del expresidente Obama estaba mucho mejor que el suyo. Usted ya puede juzgar. Y después de estar 38 días hospitalizado por una neumonía bilateral, el domingo fue dado de alta el Papa Francisco del hospital en Roma, donde una multitud de fieles se reunieron para saludarlo. Luego de su saludo fue evidente que el pontífice tenía problemas para respirar y fue llevado dentro del recinto. Estas fueron las reacciones en Buenos Aires, en la villa donde se predicaba. Para nosotros es una preocupación, una tristeza a la vez, porque la verdad que se fue y nunca más lo vimos. O sea que sí lo vimos de lejos cuando vino al Paraguay y todas esas cosas, pero así de cerca, como charlábamos antes con él, como nos sentábamos en una mesa a comer juntos, entonces eso nos hace falta y lo extrañamos mucho. Y a veces le pregunto, ¿por qué no vino a ver sus hijos? ¿Por qué no vino a ver sus hijos? Y yo le dice, mi hijo dice, mamá, no hablé, sí voy a hablar, le dije yo, ¿sabes por qué? Porque tengo como un dolor que pasó por el patio de su casa y no llegó. El Papa continuará seguimiento con estos tratamientos y, por supuesto, reposo por al menos 2 meses.
Y para celebrar el alta del Papa Francisco, el helado sabor Aleluya hizo su debut en los kioscos de Roma, donde también festejaron el Día Nacional del Gelato, con el helado de avellanas tostadas y chocolate puro de cacao que ganó el concurso de los heladeros italianos en año de jubileo de la Iglesia Católica. El Papa Francisco nunca ha ocultado su pasión por el helado, según su heladero favorito de Buenos Aires. El sabor favorito del Papa es el de dulce de leche. Qué rico, ya hasta se me antojó. Pero bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Alexandra Estergios. Que tenga una excelente noche.